Doctor Reyes, por favor explíquenos qué pasó con la expectativa que había de conciliación de pleitos para que ese dinero entrara a la caja. ¿Por qué no se cumplió? Claro que sí. Entonces, en el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que el sector Hacienda a través del CONFIS le presenta al Congreso todos los años, había proyecciones de una serie de cosas, como siempre las hay, proyecciones de precio del petróleo, proyecciones de inflación, de crecimiento económico, que pues tienen un elemento de incertidumbre grande. Una de las cosas que se tenía en cuenta de esos escenarios para el año era que el Congreso aprobara una ley de arbitraje de litigios. El marco fiscal de mediano plazo es un documento que el Ejecutivo le presenta al Congreso y que pues el Congreso ve de primera mano. Y yo creo que poner un escenario legislativo ahí es de las cosas menos inciertas que se pueden meter en un documento de estos. El Congreso recibe este documento que decía, para tener estos ingresos hay que aprobar esta ley, le dio un visto bueno y luego aprobó un presupuesto general de la Nación que reiteraba esa necesidad de aprobar una ley de arbitraje de litigios para contar con esos ingresos, y luego el Congreso, en su autonomía, que es totalmente respetable, no aprobó esa ley que se radicó en noviembre del año pasado. Entonces, pues yo creo que estamos muy acostumbrados, Julio, a que en Colombia como que pensamos que votamos por ley cada 4 años, pero resulta que tenemos pesos y contrapesos en nuestro sistema democrático y sobre todo en lo que tiene que ver con el gasto público. Entonces, si el Ejecutivo le propone unos temas al Congreso y el Congreso toma otras decisiones, pues el Ejecutivo llega hasta donde el Congreso permite. En este caso, el Congreso decidió no permitir el arbitraje de litigios y pues nos toca lidiar, digamos, con esa realidad de recaudo. Bueno, pues ahí está la primera sorpresa, que en este punto la responsabilidad recae en la autonomía del Congreso. Señor director saliente de Impuestos y Aduanas, usted hacía parte del equipo económico del gobierno. En alguna reunión en la que usted estuvo, alguien le dijo al presidente, aquí no hay camino distinto de un recorte en el gasto de 15 billones de pesos. Hay que recortar de alguna parte 15 billones. ¿Eso alguien se lo dijo al presidente? Al presidente siempre se le mantiene informado sobre todos sobre todas las fluctuaciones en el panorama macroeconómico, así que no me cabe duda de que sí ha sido. Pues yo mismo lo mantengo él informado sobre los temas de recaudo. El presidente tiene muy clara la situación económica del país, de eso a nadie le debe caber duda. Sí, director saliente, usted nos mencionaba ya el tema de litigios y la responsabilidad que le da al Congreso de la República por no haber tramitado esta ley. Pero entonces, ¿qué pasa con el tema de deducibilidad de las regalías, por ejemplo, o el tema de la caída del recaudo, algo que no se veía pues hace más de 10 años? ¿Le cabe a usted como director de impuestos alguna responsabilidad? ¿Asumiría algo de eso, quizá que no se tramitó de la mejor forma? Es una buena pregunta. Yo creo que es importante despersonalizar un poco este tema del recaudo y mirar como con cabeza muy fría el trabajo que está haciendo la DIAN. No lo digo no solo pues porque al no despersonalizarlo sea yo la persona a la que todo el mundo mira, sino porque la DIAN es una entidad, sobre decirlo, muy importante para las finanzas del Estado. Y en la medida en que, digamos, en la DIAN se esté dando una mala gestión, pues entonces las personas que quieren comprar deuda colombiana, los inversionistas que quieren apostarle a comprar bonos TES, pues van a decir, aquí no va a haber plata con la cual pagarme. Eso sería muy preocupante. La buena noticia es que no tienen absolutamente nada que preocuparse. En la DIAN se ha hecho una muy buena gestión, por ejemplo, finalmente cumpliendo con cosas que el país había comprometido desde el 2008, cuando ingresó a la OCDE a cumplir, como una ampliación de planta de la DIAN, absolutamente libre de clientelismo. De las 10.200 personas que están ingresando a la DIAN, 0 están entrando por recomendación de algún congresista o de alguna persona, están entrando por concursos de mérito, como ocurre en los países de la OCDE, y a esto se suma una serie de medidas en una reestructuración de procesos, en un aumento grande del personal dedicado a la fiscalización y a otras áreas misionales como
el servicio al ciudadano, que también aumenta el recaudo. Y entonces creo que ese es el primer mensaje a mandar. Quiero hablar, sin embargo, y me parece pues, que a todos nos interesa tener un desglose de esa caída en el recaudo, porque ocurrió, y creo que es importante, de nuevo, para quienes invierten en el país, saber que esto obedece a factores coyunturales que realmente no controla el gobierno colombiano. Entre enero y abril, y que la cifra se reportó recientemente, un poco antes de que la publicara la DIAN, lo cual también me preocupa un poco, ¿no?, que haya gente del equipo económico del gobierno filtrando cifras. Pero cayó 9,8 billones de pesos, que se pueden desglosar de la siguiente manera: 2 billones de pesos por recaudo petrolero, 4,2 billones de pesos por recaudo de las carboneras, 0,1 billones de pesos por sector financiero y 3,5 billones por otros factores. Entonces, empecemos viendo que ahí hay un componente muy grande de este sector mineroenergético donde se nos cayó el tema de no deducibilidad de regalías en la Corte. Pero añadámosle algo, Julio, que yo creo que es un poco sorprendente que no se haya tenido en cuenta en esta discusión que se dio la próxima semana. Y es una cosa que podría parecer tan trivial como un cambio de fechas en la presentación del impuesto de renta de las personas jurídicas. Estamos viendo un montón de comparaciones entre enero y abril de este año y enero y abril del año pasado, que no tienen en cuenta que el año pasado el vencimiento del impuesto de renta para personas jurídicas fue a finales de abril, mientras que este año fue a principios de mayo. Entonces, todas esas comparaciones que hemos estado viendo la semana pasada no son peras con peras. Pero bueno, más allá de ese desglose, a mí pues sí me preocupa un poco la respuesta que usted le dio hace unos minutos a Julio. Sí, el presidente está informado de la situación económica y la conoce muy bien, pero en este momento en el gobierno nacional no está ya ejecutándose un plan de recorte del presupuesto en alrededor de entre 15 y 20 billones de pesos. Se lo pregunto porque si esto no se hace ya, las consecuencias van a ser fatales para la economía colombiana. En estos momentos se está discutiendo, obviamente en el CONFIS, ese mismo consejo que publica el marco fiscal de mediano plazo, la situación macroeconómica con supuestos ajustados, y pues no, al país no debe caberle duda de que el marco fiscal de mediano plazo reflejará fielmente la realidad macroeconómica del país, tan bien como se le conoce ahora. Y otra vez, pues yo creo que una cosa útil de digamos esta discusión es que el país está empezando a conocer como la importancia de toda esta institucionalidad. Hay que tener en cuenta que ahorita serán unas proyecciones que incluirán, por ejemplo, proyecciones de recaudo, proyecciones de crecimiento económico, proyecciones de ejecución presupuestal, que tendrán que ajustarse en el plan financiero dentro de 6 meses, y todo eso obedece a unos escenarios probabilísticos, ¿sí? Estocásticos, y hay que tomarlos de esa manera, pero se está usando la mejor información posible, sin lugar a dudas. Sí, señor Reyes, el ministro de Hacienda dijo específicamente que hay problemas con la ejecución fiscal en la DIAN. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O qué tiene para decir usted al respecto? Eso no es cierto. Al señor ministro se le ha explicado muchas veces lo que les estoy explicando a ustedes. Entonces, pues él seguirá pidiendo explicaciones y se le seguirán dando, pero creo que lo importante en este momento es que más allá de digamos, que él obtenga la explicación, digamos, en la manera que la quiere obtener, es darle esa tranquilidad a los inversionistas que quieren poner su plata en deuda colombiana. La administración tributaria es muy robusta precisamente gracias a esa inversión que se ha hecho en esos procesos de fiscalización. Las caídas en el recaudo que estamos viendo ahora obedecen a temas absolutamente coyunturales como los precios del carbón por la guerra de Ucrania, los altísimos precios del dólar el año pasado, y temas de desaceleración económica por los cuales pasa toda economía y que no tienen que ver con una DIAN que está quedando muchísimo más eficiente que lo que la recibimos. Para darnos una idea de ese aumento en la eficiencia, la DIAN nunca había recaudado más de 15% del PIB como recaudo de impuestos. El año pasado, durante este gobierno, recaudó 16,7%, de los cuales 0,6 puntos porcentuales son atribuibles a la mayor eficiencia de la DIAN y no a las reformas tributarias que se tramitaron. Ahora quiero hacerle una pregunta al designado ministro de Comercio, Industria y Turismo, que es usted.
¿Usted reconoce que el gobierno no ha hecho nada para reactivar la economía, para poner a andar a toda máquina al aparato industrial, para que el comercio se mueva en todas sus dimensiones y por eso también en este instante se está pasando por un momento difícil? Mire, le puedo decir de primera mano que poner en marcha la economía es una preocupación que ha manifestado el presidente desde el año pasado, precisamente teniendo pues toda la visión de una potencial desaceleración económica, y creo que hay que resaltar que hay sectores clave como la agricultura que sí se han fortalecido. Dicho eso, pues aspiramos a que sea mucho más, y lo que sí creo ahí que es bien importante es que empecemos a pensar conjuntamente, porque la reactivación no la hace solo el gobierno, ¿sí? La reactivación la hace el gobierno conjuntamente con el sector privado, con el cual estamos muy dispuestos a colaborar. Estos son cosas en las cuales darle tranquilidad al sector privado acerca de la estabilidad jurídica, de los prospectos económicos del país a futuro va a ser una de las principales tareas, y el reto va a ser, yo creo que sí, esto es clave, que pensemos en una reactivación económica que, además de reactivar la economía, la reactive desde los sectores más necesitados de la economía. Y lo digo ¿por qué? Porque hay algunas estrategias de reactivación que pues podrían aumentar el PIB, que serían, no sé, promueva la compra de vivienda de estrato 6. Son cosas que se han hecho en el pasado en el país. Y en este caso, en el contexto de un fortalecimiento de la economía popular, sería algo que claramente no aguantaría. Entonces, la invitación al sector privado es a que trabajemos juntos en reactivar la economía y en reactivarla desde esas bases que más lo necesitan. Pero doctor Reyes, usted habla de la seguridad jurídica como un eje fundamental de esa reactivación económica. ¿No le parece que el discurso va en contravía de los hechos en un país en el que un día de por medio se habla de constituyente, al otro de si las vigencias futuras se van a respetar o no, al otro de renegociar el tema de los peajes en las carreteras, al otro el muelle 13 de Buenaventura, al otro el contrato de los pasaportes? ¿A usted sí le parece que el discurso y la actitud del gobierno frente a la seguridad jurídica son consecuentes? Yo creo que es una pregunta muy válida y es una pregunta que nos toca responder. Lo que sí le diría es que me parece que desde un lado y otro nos podríamos estar escuchando mejor. Claramente este es un gobierno que llega buscando una serie de reivindicaciones que que llevamos siglos en mora de lograr. El discurso tiene que ser consecuente con eso, pero por ejemplo le cuento, si me permite, una anécdota. Que fue la primera vez cuando yo conocí al presidente Petro por allá en el 2021. Él había invitado a una serie de expertos en temas económicos de distintos, o sea, no piense que solo los afines ideológicamente, y quería escuchar. Yo en ese momento era director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, que ustedes quizás recordarán que pues le hacía mucho énfasis a una reforma tributaria progresiva, que le pusiera más impuestos a las personas con mayor capacidad contributiva. Y yo al presidente le eché mi cuento diciendo, mire, una reforma tributaria progresiva, así, y la respuesta fue algo que yo no me imaginaba en su momento, y fue algo así como, mire, pues muy bonito todo eso, sí hay que hacer una reforma tributaria progresiva, pero lo que necesitamos hacer es fortalecer el capitalismo, en el sentido de fortalecer todo ese aparato productivo que nos lleva a crecer económicamente. El presidente es muy consciente de que las economías que han despegado, que han sacado a la gente de la pobreza, son economías en las cuales la industria privada cuenta con las condiciones para desarrollarse, ¿sí? Y obviamente hay dos discursos que yo creo que no se están escuchando lo suficientemente bien los unos a los otros, quienes tienen estos discursos, y creo que sí nos toca tender ahí puentes para que sigamos teniendo un debate político que es importante sin que esto nos afecte la economía. Pero, por ejemplo, acabamos de hablar con el ministro Cárdenas y yo le preguntaba si los problemas que estamos enfrentando son regionales y me dijo, no, mire Brasil, mire México, y ponía énfasis en algo. México, López Obrador de izquierda, Brasil, presidente de izquierda. Pero él decía,
se busca los programas sociales, se incentivan eso. En México se han hecho transformaciones. Acaba de ganar la reelección, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, o por lo menos el proyecto político de AMLO ha sido respaldado en las urnas abrumadoramente. Gobiernos de izquierda, pero hacen algo, dejan trabajar al sector privado. Es lo que nos dijo el doctor Cárdenas. Y yo le insisto en algo con lo que estaba diciendo Lucas. Con todo esto que pasa permanentemente, de que una cosa y la otra, no se está generando una desconfianza en el sector privado, que es lo que nos tiene de pronto en estos problemas. Mire, yo creo que podríamos tener un debate largo acerca de si el gobierno está generando desconfianza en el sector privado o si el sector privado está desconfiando desmedidamente y generando desconfianza en el gobierno. Cierto que yo creo que son como las dos acusaciones que se lanzan de una esquina a la otra, pero me parece que en este momento es un hecho, sí, que la inversión, y fíjense que es la inversión colombiana la que está cayendo en Colombia, la inversión extranjera directa ha venido subiendo. Entonces yo creo que sí es cierto que necesitamos hablar entre nosotros y ponernos de acuerdo, no ponernos de acuerdo necesariamente en políticamente hacia dónde queremos llevar al país en términos de políticas redistributivas, y además es un debate político que tenemos que tener y que tiene que darse pues con todo el vigor de un debate político complejo, pero yo sí estoy convencido de que podemos encontrar la manera en la cual el debate político no tenga ese efecto negativo que está teniendo en este momento sobre la economía. Le pongo de ejemplo lo que ocurrió en los países nórdicos, estos famosos países socialdemócratas que tanto la izquierda como la derecha dicen deberíamos parecernos a ellos. Y fueron países en los cuales una serie de reivindicaciones sociales muy fuertes, o sea, incluso allá los partidos comunistas tenían bancadas amplias en el Parlamento, pero fueron países en los cuales se logró llegar a unos consensos que permitieron crecer el crecimiento de la economía en medio de una redistribución de un estado de bienestar que, por cierto, hoy en día Colombia ya puede costear. Si uno se pone a ver, son datos interesantes de ingreso por habitante en Colombia. Hoy en día estamos justo donde estaban esos países cuando ese estado de bienestar pues tuvo digamos, se disparó y llevó a lo que vemos hoy en día. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer en entendernos. Creo que lanzarnos culpas es cierto que no ha sido provechoso. Creo que dejar de lanzarnos culpas no debería implicar entonces quedémonos contentos con el statu quo de desigualdad y de pobreza extrema que todavía hay en el país. No, en eso no deberíamos caer, pero sí deberíamos encontrar esa manera de trabajar juntos para lograr un crecimiento que nos beneficia a absolutamente todos. Director, y uno lo escucha y por supuesto creo que todo el mundo coincide en que debemos unirnos para sacar el país adelante, pero mire, a algunos les suena un poco contradictorio con lo que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, que para la reactivación que usted está mencionando, pues el gobierno quizás no es de sus afectos temas como la industria petrolera e impulsarla. Incluso por eso justamente fue la reforma tributaria y ponerles más impuestos. ¿Usted no considera que en este tema, uno, se están contradiciendo y dos, el mismo gobierno nacional llevó a que bajara el recaudo especialmente en esta industria que es la que nos tiene ahorita en aprietos? Bueno, la baja del recaudo en esa industria obedece realmente a la decisión de la Corte Constitucional, ¿no? Las utilidades de esa industria siguen siendo positivas y siguen siendo muy, muy buenas, y pues es válido, ¿sí? O sea, la Corte es una rama independiente del poder público, no estoy, o sea, es una decisión que tomó y listo. Con respecto al énfasis que debe tener nuestra estrategia de desarrollo, yo sí creo que el énfasis que le hemos dado a ese sector, a esa famosa, locomotora mineroenergética, pues nos tiene en un sitio en el cual nuestra industria nacional en otras áreas no se ha desarrollado, en otras áreas, por ejemplo, que generen más empleos de alta calidad, no se ha desarrollado lo suficiente. Una situación combinada con una serie de políticas comerciales en la cual el campesinado colombiano pues lleva décadas en una situación muy, muy complicada, y sí es bien importante encontrar otras locomotoras de crecimiento, la transición energética, por ejemplo, energías verdes, todas estas cosas que nos llevan a una economía descarbonizada. Con respecto al
a los detalles de esa transición, obviamente es importante que sean representantes ya de otras carteras los que nos expliquen cómo van las cosas, pero lo cierto es que hoy en día es una industria a la que le está yendo muy bien y pese a eso el resto de la economía necesita más empuje. Usted dice hace un instante, respondiéndole a Lucas, señor ministro designado de Comercio, de un lado y otro podríamos escucharnos mejor. ¿A usted le parece que el gobierno que usted representa, y particularmente el presidente Gustavo Petro, quiere escuchar a la otra orilla? Porque por lo menos desde cierta barrera uno consideraría que no. Me consta que el presidente y su gobierno sí tiene una gran voluntad de escucha, pero me parece importante que el escuchar sea de lado y lado, ¿sí? Cuando la principal alternativa a lo que planteamos desde el gobierno nacional es regresemos a lo que siempre conocimos, ¿cierto? A las mismas políticas viejas y confiables, pues son políticas viejas y confiables que nos tienen en una situación económica que no es deseable. ¿Sí? Cuando uno se pone a ver cifras históricas, ¿sí? O sea, por ejemplo, Corea del Sur, cuando mis papás nacieron era un país más pobre de Colombia, más pobre que Colombia, miren dónde está Corea del Sur ahora. Da campo para que nosotros pensemos, oiga, las políticas que hemos venido implementando sí nos tienen donde estamos, podríamos estar peor, siempre podríamos estar peor, pero podríamos estar muchísimo mejor. Y esa es la apuesta que quiere hacer este gobierno y me parece que para tener un debate más fructífero, la contrapropuesta no debería ser regresemos a lo que ya conocíamos, que es un poco lo que siento estar escuchando del otro lado, pero precisamente por eso quiero estar, como lo está todo el gobierno, muy abierto a ese diálogo. De pronto necesitamos escuchar aún más. Yo le tengo una última inquietud, doctor Reyes. Como usted sabe, el presidente de la República está muy interesado en plantear una constituyente o un poder constituyente. Bueno, todas las semanas hay una idea distinta. ¿Usted es partidario que por una u otra vía se revise y se modifique nuestra Constitución? Mire, la Constitución se ha revisado y se ha modificado todo el tiempo. De hecho, cuando uno se va a ver como las constituciones de distintos países del mundo, las que más perduran son las que tienen una cierta flexibilidad para modificarse. Pues hay un par de excepciones muy conocidas a esa regla, pero precisamente la Constitución colombiana en su flexibilidad para modificarse, pues nos ha durado, a uno le parece que estos 30 y pico años son poquito, pero en realidad ya es una de las constituciones más duraderas del mundo. Entonces, pero es por esa flexibilidad de modificarse. Entonces creo que hablar de modificaciones constitucionales nunca ha sido tabú. Creo que en este momento tampoco debería serlo, en la medida que, como toda modificación constitucional, cuente con un amplio consenso y nos lleve a una institucionalidad mejor que la que tenemos. Pero para ese consenso hay que seguir un camino que establece la propia Constitución. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con que se toque la Constitución respetando el mecanismo que establece la Constitución? Que no es nada distinto a lo que ha dicho el presidente. O sea, se tiene que respetar los caminos constitucionales para cualquier modificación. Bueno, el presidente está buscando unas interpretaciones que usted ha escuchado, y es que, por ejemplo, el acuerdo de paz podría tener una interpretación que le permitiría modificar la Constitución. Lo que han dicho los encargados de ese acuerdo de paz es que eso que le están diciendo a él, eso no dice ese acuerdo. Pues me parece que el presidente se ha distanciado de esas interpretaciones que hacen incluso algunos que están, digamos, políticamente de su lado. Me refiero al ex canciller Leiva. Pero pues mire, lo cierto es que en estas discusiones jurídicas muy finas, la apelación que hace el presidente a que precisamente sea ese pueblo colombiano, pues ese poder constituyente con la legitimidad que eso implica, el llamado a hacer cualquier modificación, a mí me da certeza con respecto a que ninguna modificación hecha por leguleyada sería algo que contara en esa dirección, ¿cierto? Entonces yo creo que, igual que el presidente, me parece que es válido modificar la Constitución
utilizando los mecanismos que ella misma establece. Doctor Reyes, gracias por atendernos. Muchos éxitos en su nueva cartera, que es una cartera apasionante: industria, comercio, turismo. Naturalmente todo ministro llega con su equipo de trabajo. Va a haber muchos cambios. ¿Tendrá usted nuevo director o directora de Procolombia, de Viceministerio de Turismo, de Industria, o va a mantener usted el equipo que existe hoy? Mira, en este momento estamos haciendo el empalme con el equipo, digamos, que está ahí, y pues igual que en cualquier lado uno llega a mirar lo que hay, a pues preservar aquello que puede, o sea, que es clave y que puede servir a futuro, y pues hacer cambios donde sea necesario. Ministro, yo sé que Julio ya lo va a despedir, pero perdóneme, Julio. El TLC con Estados Unidos, sabíamos que su predecesor estaba dentro de un proceso para revisarlo y o renegociarlo. ¿Es usted avanzar en esa senda? Creo que hay revisiones importantes que hacerle al TLC. Es importante, sobre todo, tratar de remediar algunas cosas que han afectado a la industria nacional, y ahí lo importante en esto es que la revisión del TLC no lleve a, o sea, pues que salgamos con un resultado mejor que el que teníamos anteriormente, naturalmente. Ha sido usted muy exitoso en las redes sociales. ¿Mantendrá usted su contacto con la gente a través de las redes sociales como lo ha venido haciendo? Mr. Commerce. And Industry and Tourism, ¿no? Porque la industria, el fortalecimiento de la industria, la política industrial es un componente central de este programa de gobierno, y bueno, con respecto a comunicárselo a la gente, mire, claro, y el tema no es que sean redes sociales, o sea, pueden ser señales de humo. Lo importante de cualquier servidor público es estar rindiendo cuentas constantemente a través de los medios que le lleguen a la gente. Vaya muy bien, ministro, y gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos y a toda la audiencia.